Capítulo 1. Oye, este asiento está ocupado. 5 palabras. 5 palabritas, pero fueron suficientes para sacar a Carrie Huite de su complacencia. Para hacerla levantar la vista del libro. Rápidamente, tapó la tapa con la mano, bloqueando la telequinesis mundial con la palma. Justo a tiempo, una sombra se cernió sobre ella. Carrie se arriesgó a levantar la vista vacilante desde la mesa del almuerzo y se arrepintió de inmediato, intentando no estremecerse al posar la vista en quien había hablado. Unos brillantes ojos azules la observaban desde un rostro engañosamente frágil, enmarcado por mejillas patilludas y una mata de pelo rubio desgreñado. Esas mejillas se curvaban en una leve sonrisa, esos ojos azules inmensos danzaban con una pequeña y desconocida diversión. La mano en el bolsillo de sus vaqueros negros desteñidos, un abrigo naranja escandaloso cubría los anchos hombros del desconocido y la camisa azul que llevaba debajo. Tardíamente, se dio cuenta de que conocía a ese chico, al menos de pasada. Uzumaki Naruto. Lo habían presentado a todos la otra mañana. Un estudiante de intercambio de Japón, de hablar brusco, un marginado, alguien que solo hablaba cuando quería. Algunos decían que se teñía el pelo. Formaba parte de su clase de inglés, y hasta ahí llegaba su conocimiento. Hasta ahora, casi no le había prestado atención, como cualquier otro estudiante. ¿Por qué estaba allí entonces? ¿Qué quería? Ella lo miró fijamente un largo instante, dolorosamente consciente de que los demás estudiantes la observaban, riéndose. Si Naruto los notó, ciertamente no parecía dispuesto a decir nada. Carrie sí. Sus palabras le herían el corazón como cuchillos envenenados. Sus ojos la miraban con lascivia, crueles fragmentos de malicia y desprecio apuñalándole el alma. Quiero que esto pare. Más que nada, quería que parara. Siempre la pinchaban, la provocaban y la pinchaban, y los odiaba tanto. ¡Qué demonios! La áspera voz del rubio llenó de repente la cafetería, gruñendo obscenidades y haciéndola dar un respingo. Se giró bruscamente para ver a Naruto lanzándole una mirada asesina, no a ella, sino al resto del alumnado reunido. Sus dientes brillaban con un blanco perlado, tan brillante como el de su tocaya, mientras les lanzaba blasfemias. ¿De qué cojones se ríen? ¿De mí? ¿O de ella? ¿Creen que esto es gracioso? No lo es. No, ya no era un ladrido. Era un rugido a pleno pulmón, feroz y salvaje. Los mataré, malditos imbéciles, si vuelven a mirar hacia aquí, Datebayo. Las miradas en sus rostros. Invaluables. Una pequeña y primitiva parte oscura de ella se regocijó en sus expresiones de miedo y pánico puro en sus ojos mientras todos se esforzaban por mirar a cualquier lado menos a ellos dos. Le tenían miedo. De Naruto. Una repentina revelación la invadió. Naruto era un paria como ella, alguien despreciado y vilipendiado por todos los estudiantes de la escuela. Y, sin embargo, les había hecho con una mirada y unas palabras duras lo que ella jamás podría lograr a menos que usara sus florecientes poderes psíquicos. Él les hizo tener miedo. Entonces, ¿puedo sentarme o qué? Preguntó, volviéndose hacia ella, con esos duros fragmentos de diamante azul, observándola con una diversión apenas disimulada. Me estoy cansando de estar aquí parada. Carrie se sintió inquieta bajo esa mirada vieja, la mirada intensa de alguien que no estaba acostumbrado a esperar. Bueno, gracias. En respuesta, se sentó, crujiendo ligeramente con su peso. Sin decir ni una palabra más, empezó a devorar su almuerzo. Ella intentó ignorarlo, esperando que se fuera. No lo hizo. Cuando levantó la vista, él estaba comiendo estoicamente, sorbiendo un paquete de fideos, para su gran consternación. Inclinó la cabeza, observando la taza con curiosidad. ¿Ramen? ¿Qué era el ramen? El ramen es la comida de los dioses, respondió con soltura. Deberías probarlo alguna vez. Ah, pero en esta escuela no lo sirven. Permanecieron sentados en estoico silencio un momento más. Carrie clavaba la mirada en la mesa, Naruto devoraba su comida con devoción. Era un punto medio incómodo y desafortunado, y supo de inmediato que no duraría. Por desgracia, el breve respiro fue, en efecto, demasiado breve. Por cierto, me gustó tu poema, dijo Naruto entre bocados, repentinamente muy cortés. Muy perspicaz. La cabeza de Carrie giró bruscamente. ¿Mi poema? ¿El que leíste en clase, recuerdas? Rió en voz baja, citando sus palabras. Este lugar poco frecuentado para encontrar algo de tranquilidad. Tranquilidad para el cuerpo, algo de tranquilidad para la mente.
Tiempos pasados, y lo que una vez fui y lo que soy ahora, de donde mi nacimiento del cielo, predicho 2 veces por un ángel que al fin, ante la vista de mis padres en llamas, ascendió. Sansón agonista. Versos 1, 249. John Milton. 1909-1914, bajo cada mundo, sentía que su rostro se ensombrecía. No sabía cómo manejar esto. Chicos. Esta sensación. Necesitaba escapar. Aquí. Ahora. Se incorporó de golpe, cogió sus libros y se dispuso a irse, desesperada por apartar a ese chico extraño de su mente. Justo. Ahora. Debería irme. Me temo que no puedo dejarte ir todavía. Sin previo aviso, su mano se cerró alrededor de su muñeca. Antes de que pudiera protestar, la jaló hacia la mesa. Algo en esos misteriosos ojos azules la impidió protestar al principio. Al igual que la fuerza de su agarre, una auténtica banda de hierro alrededor de su muñeca. Entonces sonrió, y el momento se rompió. Algo se rompió dentro de ella. ¿Por qué la tocaba? ¿Qué quería? ¿Intentaba engañarla? Tenía que serlo, porque no soportaba la idea de que alguien intentara ser amable con ella. Sí. Una trampa. Tenía que serlo. ¿Por qué siempre intentaban engañarla? Se puso furiosa. Inexplicablemente furiosa, su brazo se balanceó hacia adelante, su palma borrosa, bofetada. La cabeza de Naruto se echó hacia atrás, retrocediendo ante el repentino golpe. El sonido de su palmada llenaba la cafetería. El tiempo pareció detenerse ante sus ojos, deteniéndose al retirar el brazo. Aún así, él no la soltó. De hecho, le apretó el brazo con más fuerza. Ella lo fulminó con la mirada, la ira aún la recorría como una oleada embriagadora, hasta que el rubio bajó la mirada y la miró a los ojos. Carrie se quedó paralizada. Al encontrarse con él, mirada tras mirada, toda su confianza se desvaneció. Rojo. ¿Por qué sus ojos eran rojos? Escarlata. El color de la sangre. Ojos del diablo. Y luego el tiempo volvió a moverse. Vaya. Menuda bofetada, ¿eh? Estás enfadada. Cerró los ojos con un suspiro, frotándose la mejilla distraídamente con la mano libre. Bien. Podemos usarla. Cuando los abrió de nuevo, estaban de ese mismo azul cristalino. Se lo había imaginado después de todo. ¡Ay! De repente, la jaló hacia adelante, hasta que sus frentes se tocaron. Carrie se sonrojó. ¿Qué estás haciendo? Vi lo que hiciste con la bandera hoy, respondió con un susurro siseante, superponiéndose a las palabras de ella antes de que pudiera volver a salir corriendo. De eso vine a hablarte. Un nudo de miedo se le hizo en el estómago. ¿Qué? La bandera. Su expresión permaneció inalterada, esa sonrisa surrealista no se borró de su rostro. Pensé que era el viento, pero las ramas no se movían, y tú iluminaste mis sentidos como una llamarada solar. Tienes un don precioso. ¿Sabes? Se inclinó un poco más, con una pequeña sonrisa oscura dibujando sus labios. Solo he visto a otra persona hacer eso. Y no pudo sostenerlo más de 5 segundos. Probablemente no seas tan fuerte como él, pero claro, nadie te ha instado a intentarlo, ¿verdad? El pánico se apoderó de su mente. ¡No! Nadie debería saberlo. ¡No! Vete. Corre. Huye. Más que cualquier otra cosa. Mirarlo era como mirar un espacio vacío. No podía saber qué estaba pensando, qué planeaba, si tenía malas intenciones o... Oye, relájate. Yo tampoco soy tan normal. Mira. Naruto juntó las manos y formó una cueva con los dedos mientras exhalaba suavemente. Una brisa se agitó entre ellos. No lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero justo ahí. Se formó una pequeña cortina de viento, difuminándose como un velo, tirando de sus cabellos y haciéndole cosquillas en la nariz. Cuando se dio cuenta de que estaba mirando exactamente, la joven psíquica sintió que se le salían los ojos de las órbitas. Una mirada rápida confirmó que nadie los miraba. Acercándose un poco más, susurró. ¿Cómo lo haces? Su boca se curvó en una sonrisa lobuna. No eres la única especial, Carrie. Hace muchos años hubo otros como tú. Hombres y mujeres capaces de grandes cosas. Cosas terribles. Ante su mirada inquisitiva, continuó hablando, sus dedos aún jugueteando con la leve brisa atrapada en su palma. Se llamaban shinobi. Ninja, si esa palabra te resulta más familiar. Existieron hace mucho tiempo, en cuanto a mí, supongo que podría decirse que soy un caso especial. Me volaron aquí la última vez.
Me sorprendí mucho al verlo. Levantó la vista, y el aire en sus palmas se desvaneció lentamente, recorriendo la cafetería mientras la observaba. Parece que aún queda algo de la antigua forma de ser, y no eres la única que puede empujar o tirar. Un escalofrío la invadió al oír eso, uno que intentó reprimir desesperadamente. ¿Qué quieres decir? Por un instante, solo un instante, su ojo derecho brilló morado. ¿Qué, extraño? Él sonrió con picardía. Su expresión le daba un aspecto extrañamente zorro. Me pregunto, murmuró, con la mirada fija en una de sus torturadoras, una de las chicas que habían hecho eso en el vestuario. Hará, Shinra Tensei. Una oleada de fuerza surgió de su mano, extendida sutilmente sobre la mesa, dirigiéndose hacia ella mientras intentaba levantarse. Carrie se preparó, casi esperando algo espantoso. Imaginen su sorpresa entonces, cuando la chica simplemente tropezó y cayó de culo, provocando algunas risas displicentes de sus amigos y compañeros. Entonces vio la sonrisa de Naruto. Ahora, Banzo Tenin. De un tirón fuerte, la bandeja salió volando y la golpeó en la cara, salpicándola con puré de manzana y leche. Más gritos, acusaciones de que alguien la había empujado. Naruto temblaba físicamente ahora, intentando controlarse, tapándose la boca con una mano. A pesar de sus esfuerzos, Carrie también sonrió. Esa sonrisa se transformó en una mueca cuando ató los cordones de los zapatos de 3 chicos, haciéndolos tropezar y caer uno sobre el otro, sobre la chica y luego entre ellos, provocando aún más gritos y palabrotas. ¿Cómo estás haciendo todo eso? Nos vemos en el parque industrial abandonado después de la escuela. ¿Sabes dónde está? Ve allí. Ella asintió. ¿Por qué? ¿Por qué? Parpadeó. Para enseñarte, claro. Aún no dominas muy bien este don. No puedo, sí. Tú. Puedes. La mordacidad regresó a su voz con fuerza. Eres especial, Carrie. No dejes que otros te controlen. Nunca dejes que otros te controlen. Sus ojos brillaron con algo lúgubre, como si estuviera experimentando una especie de horrible recuerdo, pero desapareció antes de que ella pudiera hablar. Si lo haces, con gusto te ayudaré. Ella lo miró especulativamente, sin confiar en sí misma para hablar. Solo hay un problema, continuó, levantándose de su asiento. Carrie tragó saliva. ¿Y eso es? Él sonrió, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomarla. Entonces la levantó, llevándose los nudillos a sus labios. Lo que dijo a continuación amenazó con hacerla salir humo por los oídos. Se alejó, dejándola con la mente hecha un mar de nervios. La cabeza dándole vueltas, el estómago revoloteando con 1000 mariposas en el estómago. Ven al baile de graduación conmigo. 5 palabras. Una serie de sílabas diminutas, aparentemente intrascendentes. Palabras de un marginado a otro, dichas por un chico al que apenas conocía. Un chico que, si Carrie era completamente honesta consigo misma, la asustaba un poco. Era todo lo que ella no era, y cada acto la confundía aún más. La había defendido. La había llamado especial. 5 palabras. No debería haberle impresionado tanto. Y aún así, cambiaron todo. Capítulo 2. A Naruto no le gustaban las chicas. En general, pensaba que la mayoría eran un auténtico incordio. Eran groseras, estiradas, hipersensibles e impredecibles. Casi siempre enfadadas, completamente locas o terriblemente tímidas. Rara vez había un punto medio. Querían que las mimaran y consentirlas, acicalarse y pavonearse como pájaros, y en el instante, justo, que les erizaras las plumas, te picoteaban hasta la muerte. Sí, las chicas solo traían problemas. Su tiempo en las naciones elementales lo había dejado meridianamente claro desde el principio. 3 años atrapados en el futuro solo habían servido para reforzar esa idea, no para desmentirla. Hacedor, las mujeres de aquí eran tan mezquinas. A diferencia de las kunoichi, las adolescentes de hoy en día no poseían habilidades de combate dignas de mención. Al menos, ninguna útil. Blandían sus celulares como si fueran cuchillos y sus palabras como látigos letales, cortando profundamente hasta los huesos. Si las arrinconabas, podían salir a la superficie, pero la mayoría de las veces solo sollozaban y suplicaban clemencia. Y esos fueron solo los de aquí en Estados Unidos. Los de mi país fueron peores. Durante su breve estancia en Japón, era una regla tácita que lo evitaran, que lo dejaran hacer lo que quisiera, incluso cuando dejaba meridianamente claro que no le interesaban las mujeres. Y no le interesaban, ni siquiera cuando vino a América en misión. ¿Qué? Al fin y al cabo, tenía cuentas que pagar.
eliminar a algún que otro fugitivo de la justicia y obtener información por el bien de su país, aunque fuera dentro de muchos años, ya no le preocupaba demasiado. Ah, pero se desvió del tema. Sí, en general, pensaba que las chicas eran horribles. Pero Carrie White era diferente. Lo supo en cuanto la vio. Sí, era una marginada como él, alguien que no pertenecía, que no encajaba, que no aceptaba el molde, pero había algo más. Estaba seguro de ello. Cierto, no supo exactamente qué era hasta que vio su destreza telequinética de primera mano, aún así, era especial. Tal vez vio algo de sí mismo en ella, un alma gemela. Alguien que necesitaba una amiga. Incluso ahora, seguía sin estar del todo seguro de qué lo había llevado a acercarse a ella allí en el desorden. Solo que lo había hecho, defendiéndola ante los ojos de todos. ¿Por qué? Bueno, quizá ahora sí lo sabía. Naruto sonrió levemente para sí mismo mientras se apoyaba en la oxidada cerca de alambre, pensando en esa tarde, en la chica indecisa y asustadiza, y en la sonrisa que brilló como un rayo de sol cuando por fin la sacó. Pobrecita. Era terriblemente tímida, incluso Hinata parecía atrevida comparada con ella. Una parte de él se preguntaba si aceptaría su invitación o simplemente lo rechazaría. Después de todo, era poco más que un extraño para ella, un desconocido más allá de lo que le había mostrado. Aún así, podría pensar que era otra mala jugada, un intento de avergonzarla. Una brisa fría y gélida sopló por la refinería abandonada, provocando un escalofrío intenso en el rubio. Sus anchos hombros se encorvaron bajo la gruesa tela de su chaqueta. Al diablo con todo, más le valía aparecer pronto. Se estaba congelando el trasero ahí fuera. Una parte de él albergaba la idea de irse, pero esa terquedad infantil que lo había acompañado durante todos estos años prevaleció, y se encontró atrincherándose. Carrie estaría aquí. Tenía que ser, ajá. Entonces, como convocada por ese mismo pensamiento, una sombra se desprendió de un edificio cercano. ¡Clac! El crujido de la mampostería rota llegó a sus oídos. Naruto giró la cabeza hacia el sonido. Sus ojos azules brillaron en la tenue luz de la tarde, entrecerrándose y luego abriéndose con satisfacción al ver una figura aparecer en el ambiente que se desvanecía. Incluso en la penumbra, reconoció su cabello brillante, su andar indeciso, sus ojos oscuros mirándolo con vacilación, intentando convencerse de que, de hecho, estaba allí. Se incorporó de la puerta, sonriendo. Lo lograste. No era una pregunta ni tampoco una respuesta falto de entusiasmo. No quería asustarla. Sí, se removió inquieta, incapaz de sostener su mirada, intentando esconderse dentro de su pequeño abrigo rojo. No pensé que estarías aquí. Sus mejillas se ruborizaron. Como su chaqueta. Del color de la sangre. Qué raro, ¿de dónde había salido ese pensamiento? ¿Y era maquillaje lo que llevaba? Ah. No es tan tímida después de todo, si crees en ella. El respeto de Naruto por ella aumentó aún más. Viendo lo imposible seguir distante, rió y se dirigió hacia ella, radiante como el sol poniente. ¡Qué bonito atuendo! Fue un cumplido pasajero, pero se sonrojó aún más. Oye. Hablaba en serio. Él la agarró del hombro, atrayéndola hacia sí. Carrie se acercó un poco más, con la mirada perdida. Sin embargo, al oír sus palabras, un toque de color adornó su rostro. ¿Lo estabas? Sus ojos se clavaron en él, sorprendentemente desesperados. Claro que sí. Espera. Un ceño fruncido, lento y furioso, le acarició las comisuras de los labios. ¿Te refieres al baile de graduación? Ya te lo dije. Creo que eres genial, inteligente, encantador, hermoso y griega. ¿Y? Carrie se quedó observando su rostro, absorbiendo su expresión como un niño sediento. Naruto sintió que el corazón le daba un vuelco con una renovada empatía por la chica. Y lo dije en serio, reafirmó con firmeza. Entonces, sí. Un tono de entusiasmo y alivio se apoderó de su voz. ¿Sí? Dije que iría al baile contigo. Las palabras salieron de ella como un borrón, un suave chillido que la dejó roja y sin aliento. ¡Genial! Naruto soltó una carcajada y se dio la vuelta, sin dejar de sonreír. Ahora que ya nos sacamos eso de encima, por fin podemos ponernos manos a la obra. Entonces, ¿te quedarás? Aquí. Aventuró con cautela, recuperándose. ¿Y me enseñarás? Naruto la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza, y honestamente le pareció bastante divertido. Claro que sí. Nunca me equivoco. Vamos. Dejando esos pensamientos para después, la instó a que avanzara. Tenemos trabajo que hacer.
Uy, casi lo olvido. Volvió a fijarse en la puerta cuando Carrie la miró con recelo. Un pensamiento la arrancó de las bisagras con un chirrido de chispas y metal que protestaba. Otro la arrojó a un lado con un ruido metálico, desechada como basura para que cualquier carroñero hiciera con ella lo que quisiera. ¿Listo para empezar?, preguntó, mirando por encima del hombro. Tú, eso fue. ¿Y bien?, preguntó Naruto. Inténtalo, guau. Levantó la mano y su ojo brilló violeta, atrapando la puerta con un tirón telequinético justo cuando ella la lanzaba accidentalmente hacia el cielo. Bien, asintió con sabiduría, bajándola al suelo. Tienes mucha potencia bruta, pero tenemos que mejorar tu control. Intenta levantar la puerta de nuevo. Imagina que pesa, no sé, como una pluma. Sí, una pluma. Estás lanzando una pluma hacia mí, y es muy ligera, pero ten cuidado porque no quieres romperla ni romperme a mí, Dios mío. Carrie había cerrado los ojos durante su instrucción, imaginándolo, pero ante ese grito ahogado, los abrió de golpe. Un estruendo potente llegó a sus oídos segundos después. Cuando miró, para su horror, Naruto estaba caído. El miedo se apoderó de su sentido común y lo ahogó. Se lanzó hacia adelante casi sin poder contenerse, agarrándose a la reja con la mente y arrojándosela con un grito. Clamando sobre él, revisó su garganta en busca de alguna señal de vida y, para su alivio, encontró un pulso débil que la saludaba. Naruto. Lo siento mucho. ¿Estás? Naruto al suelo. Jadeó el chico, con la cabeza dándole vueltas al correrse. Maldición, no me lo esperaba. Entonces vio lo lejos que había lanzado la puerta, que seguía avanzando, zumbando como un frisbee. De repente, dolorosamente consciente de su incómoda posición, de sus manos en las caderas, Carrie se apartó de él. Naruto no se dio cuenta. Seguía mirando la cuña de metal que ahora rodeaba un árbol cercano. Silbó. Lindo. ¿Yo hice eso? Carrie se quedó boquiabierta, pero él no le dio tiempo a asimilar lo que acababa de hacer. En lugar de eso, la tomó de la mano y la condujo a la refinería abandonada. Su voz era lo único que oía, guiándola mientras la alejaba de la puerta y se adentraba cada vez más, figurativa y literalmente, en la oscuridad. Ahora, tendré que ver qué tan bueno es tu control, luego probaremos tu límite de peso, es decir, lo más pesado que puedes levantar con tu mente. Mientras él seguía hablando monótonamente, Carrie apenas se daba cuenta. Estaba demasiado perdida para comprender algo más allá de que él le sostenía la mano. Un chico. Le sostenía la mano. ¿Cuántas veces había anhelado en secreto experimentar esto? ¿Tener una vida normal? ¿Tener a alguien especial, como las otras chicas? Y ahora tal vez, solo tal vez, lo tenía. Sentía como si cayera desde una gran altura, pero esta era una buena caída, pensó, la que sientes cuando sabes que alguien te atrapará en el fondo. Y a pesar del terror que le produjo la caída, descubrió que le gustaba bastante. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque Carrie White se estaba enamorando. Cierto, la señorita Desjardins había hecho todo lo posible por mantener el valor, pero estar allí, en presencia de este chico, la hacía desmayarse en silencio. Olvidaba y descartaba sus reservas anteriores, abandonadas ante su felicidad, su alegría, ese resurgimiento de confianza que nunca antes había sentido. Su confianza se había visto reforzada por el profesor de gimnasia, cierto, pero en ese momento, solo podía pensar, sentir. Su mano en la suya, los ásperos callos de su palma cálidos contra los suyos, sus dedos entrelazados. Ella nunca había sido tan feliz en toda su vida. A lo lejos, crepitaba una tormenta. 1000 mariposas revoloteaban en su estómago, implorando liberación. Carrie apretó la mano de Naruto, no mucho, solo un poco más fuerte, y sus pálidas mejillas se sonrojaron al sentir esa mano áspera apretarse contra la suya. Una pequeña y tímida sonrisa floreció en su rostro. Su corazón, aunque aún cauteloso, se agitaba ante la perspectiva de elegir un vestido. De bailar, aunque no tenía ni idea de cómo. En ese momento sintió como si pudiera caminar sobre el aire, escupirle a su madre en la cara y destruir a cualquiera que se atreviera a amenazar su felicidad. Fue el principio del fin. Capítulo 3. Carrie se estaba enamorando. No quería pensar en ello. Todo lo que le habían enseñado le decía que lo ignorara, pero no podía. Simplemente no podía. Se sentía extraño, raro y maravilloso, quizá porque no sabía realmente lo que significaba estar enamorada, pero así era, y ahí estaba. Caminaba a casa con paso alegre, los sonidos de la noche llenaban sus oídos con una cacofonía de grillos y algún que otro sabueso.
Los perros le ladraban al pasar y ella le sacaba la lengua y sacudía sus jaulas con la mente, haciendo que las crueles criaturas retrocedieran confundidas, con el rabo entre las patas. Carrie se rió de ellos y siguió caminando. Se sentía fuerte, poderosa, electrificada, porque estaba enamorada. La tormenta lejana que había rugido durante el entrenamiento estaba cerca ahora, crepitando en lo alto, prometiendo lluvia. No le importaba, porque estaba enamorada. Lo supo en cuanto terminó su primera sesión de práctica, el momento en que Naruto la miró y, sonriendo, le dijo: «¿Vas a mover montañas, Carrie?». Fue más que una simple declaración, dicha con total confianza. Él, Naruto, la había felicitado, la había elogiado, la había hecho sentir como una chica normal, como si valiera algo. Para alguien cuya única amiga había sido ella misma, sus palabras, su amistad, eran más valiosas que el oro. Así que sí, decidió ir al baile de graduación con él, lo pasaría de maravilla, y le encantaría. Lo que dejaba el asunto del vestido. ¿Qué ponerse? ¿Y podía permitírselo? Su respuesta surgió cuando vio por primera vez esa tela, un bonito tono rosa, en la tienda de vestidos. Eran demasiado caras para comprarlas directamente, así que decidió coserlas ella misma. La contempló con anhelo y pensó que era perfecta, tan suave y lisa, con el largo justo. Sri Sargensen había estado allí, boquiabierto al verla, pero a Carrie no le importó. Ni entonces, ni ahora, desde luego. Nada podría desanimarla. Porque la había comprado. Y Naruto le había comprado un teléfono celular. Estaba allí, en su mochila con la tela, escondido, ¡cuidado!, cuidadosamente debajo de sus libros para que mamá no lo viera. ¡Ay! Carrie no quería pensar en eso. Le picaba la mano, deseando meter la mano en su mochila y simplemente sostenerlo, su conexión con el mundo exterior, con el chico que, lenta e irrevocablemente, estaba empezando a cambiar su vida para mejor. Pero ¿y si mamá lo encontraba? No. No debía pensar así. No allí. No ahora. No cuando tenía algo por lo que ser feliz por primera vez en mucho tiempo. Una parte de ella seguía inquieta, temiendo cometer un error y arruinarlo todo. Pero ya lo había comprado y ya era demasiado tarde para volver a la tienda. No, se dijo, todo iría bien, porque ella lo arreglaría, lo haría funcionar. Todo iría bien. Cada puntada sería cosida con lo mejor de su capacidad y, si Dios quería, todo estaría bien. Entonces la vio. Margaret White la esperaba en el patio delantero, con el rostro desesperado. Un relámpago iluminó el cielo, mostrando la ira en sus ojos oscuros. En ese instante, Carrie anheló retroceder, dar la vuelta y griega. ¿Y qué? ¿A dónde iría? No tenía familia aparte de mamá. Naruto era su único amigo. Podía llamarlo, pero ¿qué podía hacer él? No podía separarla de mamá. El Estado ya lo había intentado, y habían fracasado. No, esperar lo imposible solo la lastimaría. Al final cedió y, temiendo cada paso, se acercó poco a poco. La reacción de su madre fue inmediata. La agarró del brazo y la arrastró hacia adentro. ¿Dónde estabas? Estaba muy preocupada. Pasa, entra. Lo siento por llegar tarde, mamá. Simplemente entra. La puerta se cerró bruscamente tras ella, obligándola a estremecerse al encenderse las luces. Se te enfrió la cena, dijo, apresurándose. Voy a tener que calentarla. No sabía, entonces vio lo que llevaba debajo de la chaqueta. Eres inmodesta. Carrie contuvo el ceño fruncido. Mamá, no sabía dónde estabas, dijo, cogiendo su mochila y dejándola sobre el mostrador. No lo sabía. Mamá, tomé un autobús hasta Main Street y compré tela para un vestido, no puedes ir a ningún lado, solo a la escuela y de regreso. Ya lo sabes. Te odio. La ira bullía en Carrie, una ira que reprimía sin piedad. Mamá, antes de que digas nada más, me han invitado al baile de graduación. Al ver que no la miraba, la joven psíquica volvió a presionarla. Mamá, me han invitado al baile de graduación. Margaret gimió, con la mirada implorante escudriñando el techo. Oh, Dios, ¿por qué? Es el próximo sábado y es un chico muy majo, argumentó Carrie, intentando desesperadamente detenerla antes de que volviera a despotricar. Y vendrá a verte antes, y prometió llevarme a casa a las 10:30, mamá ya estaba moviendo la cabeza. No, ya acepté. Ay, ¿por qué esa mirada de asombro la satisfacía tanto? Sé que esto te asusta, la tranquilizó, dándole una palmadita en la mejilla. A mí también me asusta de verdad. Me aterra. Los otros niños piensan que soy rara. Pero él no. Y yo no quiero serlo, no quiero serlo.
Mamá, tengo que intentar vivir una vida normal. Tengo que intentar ser una persona completa antes de que sea demasiado tarde. Por un instante, solo un instante, mientras su madre sostenía el rostro de Carrie entre sus manos, pensó que por fin había llegado a su corazón. Se atrevió a sonreír, él te hará daño. Y todo se vino abajo. Desesperada, Carrie se liberó y retrocedió. No, mamá. Mamá, hay gente mala, pero Naruto no. Es bueno. Te caerá bien. Es un chico muy majo. Conócelo y verás, chicos. Después de la sangre, viene el olfateo, el babeo como perros. Carrie reprimió las ganas de abofetear a su madre y se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta. Tenía que escapar. Ya, antes de que hiciera algo terrible. Basta, mamá. Te va a manosear hasta descubrir de dónde viene ese olor a sangre, la siguió, implacable, agarrándola y haciéndola girar. La saliva le dio en la cara. Te va a llevar, Carrie, en su coche, al desierto, donde hace frío, hay bares de carretera y hay whisky. Luego te arrancará el vestido y griega. Deja de estar tan loco. Dile a ese chico que no vas. ¿Y qué? Retroceder. En un mes, el instituto terminaría. Se graduaría. ¿Y entonces qué? ¿Pasar el resto de su vida atrapada aquí, en esta casa? ¿Con ella? Viendo comedias y telenovelas, sin permiso para salir, para respirar, para cambiar jamás. No. Ella no quería eso. Naruto le había ofrecido una vía de escape, aunque fuera temporal, la oportunidad de tener una vida, de ser alguien, aunque solo fuera por una noche. Y ella iba a tenerla. No, dijo Carrie lentamente, con la voz severa, mientras una semilla de determinación crecía en su interior. No, mamá, me voy. Pero Margaret fue implacable. Nos mudaremos de aquí. Nunca dejaremos de mudarnos. ¡No! Irás a tu armario y orarás. Entrarás allí y pedirás perdón. No, mamá. Nunca más. Las palabras salieron de Carrie en un grito explosivo, y la casa gritó con ella. Todo pareció saltar. Los muebles saltaron como si no pesaran más que una pluma, y luego se estrellaron contra el suelo cuando la gravedad se impuso despiadadamente. Aunque nada golpeó a Margaret, esta cayó despatarrada por el impacto de la casa, que casi se desplomó. Permaneció así un largo rato, de rodillas, gimiendo. Oh. Carrie parpadeó y se dio cuenta de golpe de lo que había hecho. Su madre parecía más pequeña, encogida y como una vieja. Enclenque. Carrie se alzaba sobre ella. ¿Por qué? ¿Por qué había temido a esta mujer? No tenía fuerza. No tenía poder. Todo lo que tenía era su amor. Tal vez ni siquiera eso, ya no. No después de lo que acababa de hacer. De lo que había intentado hacer. De arrebatarle a Naruto, la única luz en su vida, esa pequeña chispa de felicidad. Otro gemido interrumpió ese hilo de pensamiento. Carrie tragó saliva, con los ojos muy abiertos fijos en Margaret. Mamá, ponte de pie. Más tonterías. Carrie gruñó, y su frustración finalmente se desató al no obtener respuesta. Su mano se cerró como una garra y tiró, exigiendo obediencia. Levántate. Levántate. Las luces parpadearon con fuerza mientras ella se esforzaba una vez más con todas sus fuerzas. Gritando, Margaret se vio enderezada por fuerzas invisibles. Quedó allí colgada, con los pies colgando en el aire. Esos ojos feos y salvajes la miraron fijamente, como si la vieran de verdad por primera vez. Casi le escupió. Bruja. No soy una bruja, mamá, suplicó Carrie. Hay otras personas como yo, personas como Naruto, que hacen lo que yo puedo hacer, el diablo la tiene ahora. Como lo hizo antes. Debería haberte matado cuando naciste, debería haberte Ark. Con un grito, Carrie metió la mano y apretó. Margaret se sobresaltó, con el corazón latiendo desbocado bajo la tenaza invisible. Mamá, qué horror. Mira, no puedes detenerme. Me voy, y punto. Tendré una vida. De un tirón, soltó a la mujer que una vez amó, dejándola caer al suelo, desplomada. Margaret no la persiguió esta vez cuando se alejó. En cambio, simplemente se quedó allí, sollozando, gimiendo histéricamente sobre la alfombra. Carrie la miró sin compasión, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Y no quiero hablar más de ello, dijo. En su mejor momento, agarró su mochila, subió furiosa a su habitación, cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. Así, sacó el celular de la mochila y le escribió un mensaje apresurado a Naruto de la única manera que sabía. Le contó todo. Todo, menos el armario. No soportaba dejar que supiera que su mensaje transmitía lo único que anhelaba con tanta desesperación. Ayuda.
Entonces, y solo entonces, Carrie hundió la cabeza en una almohada y se permitió llorar. Había conquistado algo de libertad, pero ¿a qué precio? Aquí. Carrie se sobresaltó un poco cuando un pañuelo se le acercó a la cara, secándose la nariz con paciencia antes de poder comer torpemente. Estaba demasiado cansada para resistirse al cariño de Naruto, así que se dejó llevar. Apenas había dormido la noche anterior, y para colmo, su madre no le hablaba, lo que aumentaba aún más el estrés. En comparación, Uzumaki Naruto parecía bastante descansado, un rayo de salud para ella. Pero Carrie no quería su compasión. Eso era lo último que necesitaba. Para allá. Cuando ella le apartó la mano, él no protestó, sino que se dedicó a comer con paciencia y tenacidad, como un hambriento. Se quedaron así durante lo que pareció un largo rato, sin hablarse, solo sentados, comiendo, mientras la tensión seguía aumentando. Finalmente, ella no pudo soportarlo más. Le hice daño a mi mamá, fue un pequeño susurro lleno de dolor. Ya veo. Naruto levantó la vista de su ramen, con una expresión extrañamente distante. ¿Y cómo te hace sentir eso? Era una pregunta simple, pero, curiosamente, la hacía sentir eufórica. En lugar de sentirse desdichada por haber lastimado a Margaret, Carrie solo sentía un dulce y bendito alivio. Alivio de haber puesto a su madre en su lugar, alivio de poder ir al baile de graduación, alivio de ser rechazada por la mujer que la había visto nacer. Porque ahora era mamá quien tenía miedo, mamá quien nunca la atacaría. Mamá nunca volvería a interponerse en su camino. Sí, ella sabía cómo se sentía. Ella sentía, bien. Una ceja se levantó. Carrie lo miró, afligida. Pero no debería sentirme bien. La lastimé. Estuvo mal. ¿Verdad? ¿Preferirías que ella continuara abusando de ti? ¡No! Entonces tienes la respuesta. La enfrentaste después de todos estos años, y ahora eres tú misma. Nunca más te encerrará en ese armario. Deberías estar orgullosa, Tebayo. No se le ocurrió preguntar por qué Naruto lo sabía, pero su respuesta la tranquilizó, como un bálsamo para su alma angustiada. Se inclinó hacia adelante y le dio un suave beso en la frente. Carrie se quedó inmóvil, rígida como una estatua, con la mente en blanco y azul. Para cuando volvió a pensar, Naruto ya estaba de pie, llevándose su bandeja. Hoy no habrá entrenamiento, dijo. Luego, al ver su expresión de tristeza, añadió, nos vemos pronto, Carrie. Quedémonos antes del baile de graduación. Y dicho esto, se fue. Un sofoco lento y ardiente comenzó a subirle por la nuca, subiendo lentamente hacia su rostro. Al final, solo le quedó una palabra. Fecha. Naruto no estaba en clase a la mañana siguiente. O el siguiente. Y Carrie solo podía preguntarse por qué. ¿Por qué en efecto? Margaret yacía encorvada en la cama, retorciéndose de dolor. Las oraciones matutinas brotaban de sus labios, tan distantes como el sonido apagado del autobús escolar al partir. Un cuchillo yacía en su mano, marcando una línea sangrienta y furiosa en su muslo. Sabía que no debía hacerse daño, pero el dolor le trajo claridad, y con ella, la paz que tanto necesitaba. Incluso mientras la sangre manaba por el pequeño corte, la sintió. Paz. Se necesitaba paz para tratar con Carrie, para, en su mente, encontrar alguna forma de perdón para la criatura rebelde y petulante en que se había convertido su hija. Sí, encontraría la manera de domar a su hija. Tendrían que mudarse, por supuesto, alejarse de ese chico horrible. Con los ojos cerrados, siguió rezando, esperando que Dios perdonara a su hija testaruda y la ayudara a ver la luz, lo incorrecto de lo que estaba haciendo. Después de todo, Carrie no necesitaba chicos. No necesitaba una vida. Solo la necesitaba a ella. Y líbranos de, Bakram. Margaret gritó de sorpresa, y sus lamentables oraciones quedaron a medio terminar en sus labios cuando la puerta de su habitación se estremeció con un fuerte golpe. La miró fijamente un largo instante, incrédula, con los labios temblorosos. No. Esto no tenía ningún sentido en absoluto. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba sucediendo? Corre. Un segundo golpe lo golpeó antes de que pudiera reaccionar, desgarrando el marco de sus bisagras con un potente chirrido de madera deformada. Sus manos se apretaron de inmediato alrededor de la empuñadura del cuchillo, pero un tirón brusco hizo que el arma se le escapara de las manos, con la punta clavada en el techo. Lo miró con desolación y consternación. Su camisón se arremolinaba a su alrededor mientras se acurrucaba, intentando alcanzar el arma perdida. Entonces él entró. Envuelto en una manta negra, con las manos cubiertas por guantes mate.
Lo único que ella podía ver eran sus ojos y su rostro. Hola, señora. Uite, canturreó una voz agradable, con orbes rojos brillando entre el humo. Es un placer conocerla por fin. Es una pena que no sea por mucho tiempo, ¿sabe? ¿Humo? ¿Por qué había humo? No tenía sentido. Donde había humo había fuego, y si había fuego, eso significaba, demonio. Los pensamientos dejaron de existir cuando vio ese rostro. ¿Cuáles son? Yo. Pasó por encima de los restos rotos de la puerta, con el rostro aún oculto por el humo. Pero no la boca. Podía ver esos labios, curvados en una mueca de desprecio. Estoy aquí para cobrar una deuda. Tu vida, quiero decir. Verás, le has estado causando muchos problemas a una amiga mía, así que, por su salud mental, te estoy quitando de la ecuación. Cuando te encuentren, asumirán que fue un accidente desafortunado. Soy bastante bueno creando esas deudas, ¿sabes? Instintivamente, la loca se encogió, intentando hacerse un blanco más pequeño mientras él se acercaba. No sirvió de nada. En absoluto. Su atacante irrumpió en la habitación con demasiada rapidez, la agarró del pelo y la jaló hacia él. Se encontró mirando fijamente un par de ojos rojos profundos y desalmados, el color del diablo. Protegidos por una máscara despiadada de ira y desprecio. Tembló. Líbranos, con los labios entrecortados, intentó recitar el resto de su oración, pero se le trabaron las palabras. La boca de él se curvaba, retirándose para exponer unos dientes blancos como perlas y unos colmillos afilados. Otro tirón de su cabello la obligó a mirar fijamente a esos ojos, impidiéndole apartar la mirada. Entonces le golpeó la cabeza contra la mesa auxiliar. Dilo. Margaret gimió y su nariz desapareció en un rocío rojo. Entregar, dije que lo dijeras. Le golpeó la cabeza de nuevo, golpeándola contra el borde con un golpe satisfactorio. Líbranos, Naruto le sonrió a la mujer que le había hecho la vida imposible a Carrie. Ella vio ese mismo fuego brillar en sus ojos. Y entonces, finalmente, habló, pronunciando las palabras que ella no se atrevía a pronunciar. Líbranos del mal. Sus labios se curvaron aún más, con esa sonrisa descarada extendiéndose por su rostro. Y entonces, su mano cortó con el mismo cuchillo que ella había dejado caer. La hoja le cortó la garganta con un movimiento rápido y salvaje, con la fuerza justa para pensar que una mujer frágil había cometido el crimen. Y entonces ella estaba cayendo en espiral, cayendo, ese último y oscuro grito de júbilo de su asesino permaneció con ella, incluso mientras caía en las llamas. Amén. Fue lo último que escuchó. Fue una Carrie un poco entumecida la que fue presentada ante el director esa tarde. Se sorprendió aún más al encontrar a Naruto esperándola allí. Pero permaneció estoicamente quieta y escuchó todo, escuchó mientras el director le informaba que había habido un accidente, que Naruto había llamado a los bomberos. La cocina estaba destruida, pero la casa en sí se había salvado por lo que valía, dijo. Su mente casi se negaba a asimilar el concepto. Mamá se había ido. Así, sin más. Se había ido. ¿Un incendio? Repitió ella, en silencio y entumecida. Sí. Naruto se repantingó lánguidamente cerca del escritorio, con una mueca triste en su rostro bigotudo al responder. No fue tan grave, pero tu madre se maltrataba bastante. Carrie, ella, su voz se fue apagando, con la expresión inexpresiva de ella, debidamente escarmentada. No estaba bien, ¿verdad? Te disculpo de la clase por hoy. Vagamente, se dio cuenta de que él, el director, le hablaba. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Algún familiar o amigo con quien puedas quedarte? Se quedará conmigo. La voz entrecortada de Naruto interrumpió su ensoñación lo suficiente como para que se diera cuenta de que la estaban mirando. Asumiré toda la responsabilidad por ella. Con el debido respeto, hijo, solo tienes 18 años. Entonces haré que mi viejo se ponga en contacto contigo. El director todavía la miraba fijamente, esperando su respuesta. Sí, está bien, logró decir. Está bien. Confío en él. Carrie esperó a que el inevitable abismo se abriera bajo sus pies. A que las lágrimas y la pena la engulleran por completo. Nunca llegó. Sintió un toque de tristeza, sin duda, pero no el dolor desgarrador que esperaba. Nada. Siempre supo que mamá no estaba bien, pero suicidarse tenía sentido, aunque de una forma retorcida. Nadie, ni ella, ni el director, nadie en absoluto sospechaba que el verdadero culpable estuviera allí con ellos. Miró a Naruto. Y vi satisfacción. Estaba escondido allí, enterrado en lo profundo de esos orbes azules, pero lo vio con claridad.
La comprensión la invadió como un ladrón en la noche. Él la había matado. Le había contado lo que su madre le había hecho, y él la había matado. A sangre fría. En lugar de terror, se sintió extrañamente reconfortada por el pensamiento. Nada de horror. Solo alivio. Él había visto lo que estaba mal y, a diferencia de todos los demás, había intervenido y había hecho algo al respecto. Ella se sintió abrumada por la repentina necesidad de besarlo. Creador, ¿qué le estaba haciendo? Vamos, salgamos de aquí. Con suavidad, tomó a Carrie del brazo. Se sobresaltó un poco cuando ella se apoyó en su hombro. En ese instante, creyó sentir algo que le rozaba la mente. Gracias. Sin perder el ritmo, siguió caminando, asegurándole al director que su padre lo llamaría en breve para confirmar los arreglos de vivienda temporal. Naruto sonrió discretamente para sí mismo. Su viejo era poco más que un clon transformado, usado en tales casos. El mundo se había librado de una loca y no se habían dado cuenta. Echó una última mirada furtiva al director, no vio más que confusión en ese rostro moreno y regordete, y sonrió. La ignorancia es una bendición. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. ¿Qué carajo estás haciendo aquí afuera, idiota? Estaba saliendo a caminar. Las palabras sonaban bastante benignas, resonando en la granja con un tono suave. Nadie habría adivinado lo que estaba a punto de ocurrir. Billy Nolan miró al extraño sentado en la cerca con incredulidad, sin saber si debía simplemente negar lo que estaban haciendo, o simplemente partirle la cabeza y acabar con el asunto. Zris, bueno, ella no era la más brillante del cobertizo. ¿Qué coño? ¿Qué haces aquí? Sí, eso resume bastante bien el número de sus células cerebrales. ¡Qué paseo tan entusiasta! Continuó Naruto mientras bajaba de un salto y avanzaba a grandes zancadas, con los ojos rojos y brillantes. ¿Y bien? ¿Qué hacen? ¡Uy, cuchillos! Gritó al ver el acero. ¿Te importa si juego? Uno de los chicos retrocedió, pero no con la suficiente rapidez. Un cuchillo salió disparado, clavándose en un ojo, el otro en la garganta. Cayeron sin siquiera un susurro, desangrándose a sus pies. Así. Rápido. Pasando por encima de sus cuerpos aún calientes, el rubio continuó avanzando. ¿Y bien? No se les da muy bien este juego, ¿verdad? Zris se erizó, encogiéndose ante la espantosa visión. ¿Eres un bicho raro? La miró con enfado, obligándola a callarse. No te hablaba a ti. ¿Podrías hacer el favor de callarte? Silencio. Para su consternación, descubrió que su boca se negaba a abrirse ante eso. Naruto sintió que su sonrisa se ensanchaba, rozando la maldad. Zris Argensen. Molesta. Estúpida. Egoísta. Perra. Esas 4 palabras consumieron toda su existencia, la mezquindad que era su alma, todo envuelto en un pequeño y pulcro bulto. Los chicos que la acompañaban no eran muy diferentes. Pero Zris, había en ella una fealdad que superaba a las demás, una mancha repugnante que le ponía los pelos de punta, que le repugnaba. La miró fijamente un buen rato, observando el cerdo muerto a sus pies, el martillo que su novio sostenía con fuerza en la mano, el cubo que pronto se llenaría de sangre, y llegó a una conclusión. No fue una deducción agradable. Con esa revelación llegó una sorprendentemente agradable. Se preocupaba por Carrie. Quizás por eso reaccionó así. Dolor, susurró, mirando fijamente a Argensen. Con un chillido ahogado, Zris cayó de rodillas, ya no enmudecía. Casi deseó estarlo. Sintió como si le hubieran clavado una estaca en la nuca, pero cuando sus dedos torpes la alcanzaron, no sintió nada más que su propio cabello, su propio cuero cabelludo. El dolor persistía, otra punzada de agonía la hizo convulsionar, despatarrándose de rodillas. Su cuerpo sufría espasmos, convulsiones físicas por el fuego abrasador que corría por sus venas. ¿Qué me estás haciendo? Agonía. Dijo Naruto simplemente, y el magma en sus venas se disparó aún más. Empalamiento. Con cada decreto, Zris sentía su cuerpo sufrir ronda tras ronda de sádica tortura psíquica, su mente obligada a experimentar la espantosa intensidad que le infligía el rubio. ¡Oye! Al verla sufrir, Billy gritó e intentó blandir el martillo. La mirada de Naruto se dirigió hacia él. Fuego. Antes de que la porra pudiera caer sobre él, el joven impertinente la soltó y empezó a gritar como un alma en pena. Arañando como si estuviera en llamas, con los dedos cavando sangrientas heridas en su piel mientras intentaba apagar llamas que simplemente no existían, Zris se vio obligado a verlo morir. Mientras se arañaba la garganta, comprendió lo que estaba sucediendo.
para observar, mientras se dejaba caer al suelo, y los cerdos comenzaron a comer. Por supuesto, adelante. Naruto tarareó suavemente, desafinadamente, para sí mismo mientras el niño moría, observando el espectáculo con la paciencia e impasibilidad de quien había cobrado cientos de vidas. Entonces su mirada se posó en Chris y declaró la siguiente forma de tormento. Veamos, ya sé. 1000 agujas. Chris gritó de nuevo, vagamente consciente de que él se inclinaba hacia adelante y sus labios rozaban su oreja. Tranquila, susurró. No te mataré. Tengo planes para ti, pequeña Chris. Querías ir al baile de graduación, ¿verdad? Bueno, irás bien, pero no como crees. Chris intentó retroceder y escupirle, pero su cuerpo se negó a obedecer, traicionándola de nuevo. Apretando los dientes, le costó hablar. Maldito seas. Maldito seas. No te saldrás con la tuya. Mi papá, me alcanzó un rayo, dijo, pasando junto a ella, invitándola a una nueva ronda de tormento. Cuando vio el pincel, comprendió exactamente lo que pretendía. ¡Ay, Dios! No iba a matarla. Él, fue entonces cuando empezó realmente la agonía. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para ver más contenido como este. Capítulo 4. Carrie quería morir. Su estómago se revolvió en una tormenta de náuseas nerviosas, nubes como relámpagos dentados entrando y saliendo de su mente mientras luchaba por no salir corriendo de su lugar fuera de la jaula. Por controlar sus poderes. Sus dedos, normalmente tan seguros, jugueteaban con el dobladillo de su vestido. No el del baile de graduación, por supuesto, que estaba guardado a salvo en un armario en casa de Naruto. No, se sentía nerviosa, ansiosa, incluso aterrorizada, por una razón completamente distinta. Porque, por primera vez en su vida, llevaba ropa de verdad. Ropa buena y decente, no la ropa usada y gastada que mamá le obligaba a usar. Mamá, que ya no vivía. Su vida había cambiado por completo por culpa de un chico con el que ahora vivía, aunque ciertamente no le habían hecho nada malo, y un chico, ahora mismo, la había dejado esperando en la acera en una tarde bastante bochornosa. En falda. Quería algo bonito que ponerse, así que, en un raro momento de sorpresa, se compró una linda minifalda roja y un top azul lo suficientemente llamativo como para ser atrevido, pero no tan llamativo como para llamar la atención. Estaba acostumbrada a los vestidos largos y las chaquetas gruesas, pero Naruto le había dicho con vehemencia que eligiera algo que le gustara. Hablando de Naruto, ¿dónde estaba? Primera cita, dijo. Romper el hielo, dijo. Diviértete, dijo. Tarde. Dijo ella. Ups, ya llego tan tarde. ¿De dónde sales? Gritó Carrie al oír un leve chasquido en sus oídos. Al instante siguiente, el rubio en el que había estado pensando estaba a su lado. A pesar de sus dudas, lo recorrió con la mirada. Sus vaqueros sencillos y desteñidos, su camisa oscura con un extraño remolino rojo en el centro, y sobre todo, un abrigo igualmente carmesí. Vestía ropa informal sencilla. No se desprendía ninguna gran muestra de poder, solo una sonrisa relajada y feliz en sus mejillas patilludas, y fue la misma sonrisa que le aceleró el corazón. Lo siento, dijo radiante, rascándose la nuca. Me perdí en el camino de la vida. ¿Qué? No importa, solo un viejo chiste de mi maestro. Te extrañé. Unos brazos fuertes la rodearon en un abrazo feroz, aunque breve, que la dejó atónita. Naruto era un chico alegre, pero no solía ser tan directo con sus afectos. ¿Y qué era esa mancha que vio en su mejilla? Carrie dudó un poco en su mente, antes de finalmente ignorar lo que muy posiblemente era sangre en la cara de su mejor amiga. Bien, entonces, dijo radiante, alejándose. ¿Lista para la cita? Su corazón saltó. ¿De verdad vamos a hacer esto? Claro. La tomó de la mano y se la llevó, ignorando las miradas extrañas de todos. Carrie sintió que se le encogía el corazón. No iba a morir de vergüenza, todo lo contrario. Sentía que podía despegar del suelo en cualquier momento y flotar en el espacio. Su camino fue tortuoso a lo largo del día. Primero Naruto la invitó a un almuerzo exorbitante, luego insistió en comprarle ropa nueva de su elección a pesar de la que ya había comprado antes. Y entonces, de repente, la llevó a la fábrica. Era el mismo parque abandonado donde se habían entrenado por primera vez, y hacía muchos días. Parecía una eternidad. Tantos recuerdos entrañables.
Pero también le planteó una pregunta candente. ¿Por qué estamos aquí? Ah, cierto, cierto, nunca mencioné esto, ¿verdad? Murmuró Naruto. La miró radiante. Bueno, fue algo improvisado, la verdad. También tiene que ver con por qué estoy aquí. Pero primero, una lección de historia. Giró un poco, arrancándole una risita. Mi benefactor me envió aquí para encargarme de algo. A estas alturas, probablemente ya te habrás dado cuenta de que no soy del todo común. Llevo un tiempo aquí, pero no en el sentido tradicional. Cometí un error y me arrojé a esta era por error. Nunca tuve la oportunidad de decírtelo con propiedad. Una locura, ¿verdad? Su cabeza se balanceó. Una locura, de verdad. Pero aquellos a quienes serví en el pasado tenían descendientes, ¿ves? Y me reconocieron por los libros antiguos. Me acogieron, me rescataron del frío, supongo que podría decirse. Verás, los shinobi no están tan muertos como crees. Claro, somos menos ahora que todos los linajes se han diluido y todo eso, pero el chakra aún existe. Otros lo saben y lo quieren para sí mismos. En el pasado, algunos desertaron y, como resultado, empezaron a surgir por todas partes personas con habilidades latentes. Gente como tú. En resumen, un empresario estadounidense bastante molesto, Argensen, pensó que podría producirlo en masa. Le puse freno. Argensen. ¿Por qué me sonaba ese nombre? Querrás decir asesinado. Es extraño que esa palabra ya no molestara como antes. Parpadeó. Sí. ¿Hay algún problema? Una vez ella se habría retorcido bajo esa mirada. ¿Ahora? Sonrió. No. Solo curiosidad. Dios mío. ¿La había corrompido de verdad, no? Completa y completamente. Apenas recordaba cuando era una niña triste, asustada e incomprendida, golpeada y atormentada por todos sus compañeros. Ahora se sentía fuerte. Podía lanzar un camión con un pensamiento, aplastar a cualquiera que la provocara, y, sin embargo, allí, en su presencia, con esos brillantes ojos azules mirándola, sentía que podía conquistar el mundo. Lo que nos lleva a la penúltima parte de esta cita, es decir, la penúltima. Dio un salto sobre las puntas de los pies, alejándose de ella. Tenía que ser aquí porque, admitámoslo, si lo hacíamos a plena luz del día en el pueblo, la gente se pondría histérica. Sin dejar de sonreír, le hizo un gesto para que se acercara, extendiendo la mano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser un dios? Era casi infantil, ese gesto, y le puso las mejillas rojas de nuevo. A pesar de eso, ella respondió con seriedad. No eres un dios, Naruto. No, accedió él, no lo soy. No soy inmortal. No viviré para siempre. Pero casi lo soy. Una mano metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño frasco. Su contenido era de un extraño negro rojizo, pero a ella le pareció ver una línea azul que tenía el rubí. ¿Confías en mí? ¿Qué es eso? Lo llamaría un suero de superpoderes, pero ambos sabemos que sería demasiado cliché, sonrió, removiendo el contenido en su mano. Esto soy, en esencia, yo. La esencia misma de mi ser, descompuesta y destilada en forma líquida. Todas mis habilidades, todos mis poderes, todos mis talentos únicos, reunidos en una fórmula única y segura. Ahora bien, si alguien lo ingiriera, ¿qué pasaría? Si se lo diera a una persona normal, los efectos solo durarían 24 horas, tal vez menos. Pero para alguien que ya tiene ese potencial latente liberado, creo que duraría para siempre. Un pensamiento flotó hacia ella, dejando que el frasco tapado con corcho cayera cuidadosamente en sus manos. «Feliz cumpleaños», cantó. «Mi cumpleaños no es hasta dentro de unos meses», murmuró. «Considérelo un avance, entonces. ¿Quieres que beba esto?» No era una pregunta. ¿Intentaba drogarla? Había sido una treta desde el principio. «No es veneno», insistió, acercándose para acariciar su mejilla. «Solo quiero que veas que si no, siempre puedo encontrar la manera de revertirlo». Esos dedos ásperos le acariciaron el rostro, tranquilizándola. «Llevo siglos aquí, observando cómo cambian los demás, mientras que para mí el tiempo pasa a paso de tortuga. Te sorprendería lo que he aprendido. Carrie, quiero compartir esto contigo. Por favor. Cree en mí». Se alejó, parecía un cachorro pateado. Rectamente. Descorchó el frasco y se lo llevó a los labios. Olía, no estaba segura de a qué olía. Un aroma intenso, embriagador e inidentificable le inundó la nariz. Entonces, antes de que pudiera arrepentirse, lo vertió y dio un trago rápido. Vaya. Sabía a zumo de fruta.
No a la sangre rojiza que esperaba, sino más bien, caliente. Ese fue su siguiente pensamiento mientras el poder la quemaba, despertando cada célula, activándose al instante. Su cuerpo se dobló con un jadeo. Un hormigueo desagradable le recorrió la sangre, durando un instante antes de disiparse. Al levantar la vista, todo parecía más nítido, más claro. No había dolor, solo una energía desbordante. Era así como siempre se sentía. Saltó de un pie a otro, sin saber qué pensar, qué sentir, qué esperar. ¿Está funcionando? Naruto sonrió. Hay una forma de averiguarlo. Carrie titubeó, presa de una repentina ansiedad. ¿Qué quería que hiciera ahora? Su nerviosismo debió de ser evidente, porque él le agarró la palma de la mano una vez más. ¿Confías en mí?, preguntó. Bien, dije. ¿Confías en mí? Ella miró su mano con recelo. Sí. Su mano se cerró alrededor de la suya, apretándola con fuerza. Naruto sonrió, con los ojos rojos brillando. Entonces no me sueltes. ¿Qué? Entonces saltó. Arriba, arriba y fuera. Dios mío. Las palabras brotaron de ella en un grito de terror mientras él se elevaba con un rugido, un solo salto los levantó de la tierra. La tierra estalló a su alrededor y el aire mismo pareció vibrar de sorpresa, decidido a arrancarla de lo único que la sostenía. Sintió sus brazos moverse, las fuertes notas de sus musculosas extremidades, envolviéndola firmemente alrededor de su torso, sujetándola con fuerza contra la tormenta, y luego se detuvo. Bastante lindo, ¿verdad? Temiendo caerse en cualquier momento, Carrie se atrevió a mirar hacia abajo, y lo que vio allí la dejó sin aliento. Ella estaba mirando la tierra. El violento salto de Naruto los había llevado a la atmósfera exterior, dejándola contemplando la joya azul del planeta, suspendida allí abajo. Era hermoso. Ninguna otra palabra podría expresar la majestuosidad del momento, la comprensión de que estaban haciendo algo que requería un cohete espacial y muchísimos litros de combustible. Podía ver los continentes, los mares, podía verlo todo, y era simplemente maravilloso. Entonces ella miró hacia arriba. El espacio la miraba fijamente, incontables estrellas se volvían innumerables contra el fondo negro de la eternidad. Imposible de comprender, pero siempre presente. Allí, por encima de todo, Naruto brillaba como una bengala para ella, su cuerpo, dorado y blanco como el dolor, contrastaba con el sol, con bolas de líquido negro flotando sobre su espalda. Le sonrió radiante. Hermoso, ¿verdad? Su voz vibraba ligeramente al hablar, dirigiéndose a ella y a la majestuosidad de las estrellas. Y luego se soltó. Carrie gritó, y no se cayó. En cambio, colgaba allí, levitando. No necesitaba pensar, su cuerpo simplemente reaccionó al peligro y planeó en consecuencia. Se dio cuenta de que su propio cuerpo brillaba, del mismo oro blanco fundido que él. También había diferentes símbolos, pero no se atrevía a leerlos. Su reflejo brillaba con fuerza en sus ojos. Su cabello, de un oro fundido y misterioso, se mecía tras ella. Su cuerpo brillaba con su resplandor. ¿Yo, qué, tú, cómo? Balbuceó. Entonces se dio cuenta de algo más. Tú. El dedo de la chica protegida se clavó en su pecho mientras flotaba hacia adelante. Me dejaste caer. Solo porque sabía que no caerías, replicó. Podría haber muerto. Tu cuerpo ya está aprendiendo a controlar su nuevo poder, respondió Naruto. ¿Qué? ¿Pensabas que no lo tendría en cuenta? Aún estaba con la boca abierta para replicar cuando se dio cuenta de que decía la verdad. En lugar de un vacío en su cabeza, había conocimiento, información e instinto que no había estado allí antes. Como si siempre hubiera estado allí. Sabía cómo crear algo llamado Rasengan. Cómo subir paredes. Caminar sobre el agua. Oye. Había estado diciendo la verdad. Entonces sonrió. Atrápame si puedes. Vuelve aquí. Otro boom sónico y ella desapareció, regresando a la tierra. Aterrizaron juntos sin esfuerzo en las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas y vecinos curiosos. En cuestión de minutos, regresaron a la misma tienda donde había estado esperando horas antes. Fue entonces cuando Carrie se dio cuenta de lo tarde que era. El sol apenas comenzaba a ocultarse en el horizonte, y el cielo se oscureció a medida que el orbe eterno se perdía de vista. Bonita cita, ¿eh? Tarareó Naruto, abrazándola fuerte. Eso fue, quiero decir, te sientes así todos los días. Se rió a carcajadas, con la lengua suelta por la excitación. Más o menos, sí. ¿Estás loco, lo sabías? Difamación.
Naruto rió entonces. Una risa que no la trataba con condescendencia ni la menospreciaba. Solo un simple sonido de diversión que le decía que estaba feliz de estar allí. Gracias a Dios. Carrie sabía en el fondo de su corazón que su antes vacilante autoestima mejoraba día a día, pero no creía poder soportar un golpe así. Naruto era su amigo, pero empezaba a desear algo más que su amistad, y, francamente, no sabía cómo decírselo. Parecía bastante agradable, y esa era la única razón por la que iba al baile de graduación, pero una pequeña parte de su alma aún se preguntaba si todo era una farsa. ¡Ay! Esos pensamientos se detuvieron de golpe cuando él le dio un golpe firme en la frente. ¿Para qué fue eso?, se quejó ella frotando la pequeña roncha roja que le había dejado. Por dudar de ti mismo. Telépata, ¿recuerdas? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Esta vez, esa sonrisa tenía un matiz, una furia ardiendo en sus ojos. Soy tu amigo, Carrie. Nunca te traicionaré, nunca te abandonaré, a menos que tú quieras. ¿No me crees? Echa un vistazo. Sintió que sus muros mentales se desvanecían y se encogió. La idea de tocar la mente de otra persona le era tan extraña como la de caminar sobre el agua. Quizás si hubiera sabido que él podía hacer precisamente eso, habría sido un poco menos indecisa. Carrie la tranquilizó, está bien. Quiero que lo veas. Deberías poder hacerlo correctamente ahora. Tragando saliva, extendió la mano con una atadura psíquica, buscando a tientas la presencia que era la mente del rubio. No buscaba sus recuerdos, intentó decirse a sí misma, solo el conocimiento que él le permitía. Además, seguramente no se dejaría tan expuesto. Que confiara en ella tan implícitamente significaría, las voces la asaltaron como olas golpeando la orilla. Asesino. Rompedor de juramentos. Traidor. Los mataste a todos, Naruto. Desesperada y jadeante, apartó las emociones negativas y miró más profundamente. Y allí estaba. Una poderosa serie de emociones se superponían a todo, un deseo feroz de mantenerla a salvo. Él tenía razón. Esa ira no se dirigía a ella, sino a quienes la habían llevado a esa mentalidad aislada. No, ahora sentía algo más, algo aún más poderoso. Amor. Amar. La embistió como una ola, sacándola violentamente de su mente. Para cuando se dio cuenta de lo que había visto, Naruto gemía y se frotaba la cabeza con dolor. Me duele un poco la cabeza. Carrie se sonrojó. Lo siento, no, está bien. Solo quería que vieras la verdad. Y luego, así sin más, el borde se suavizó. Y dicho esto, tengo un último regalo para ti antes de que termine el día. Carrie parpadeó. No veía nada más que la gente en la calle, e incluso ellos se marchaban. ¿Qué podría? A lo lejos, oyó un chillido. ¿Te acuerdas de Sri Sargensen? Le susurró al oído. Ante su silencio desconcertado, continuó. Esa zorra terrible y molesta, tan profunda como un charco. La que te humilló, te degradó. Conocía ese tono no era nada bueno, y le provocó sutiles escalofríos de placer y pavor. La estúpida zorra que lleva desaparecida, no sé, unos días. Madre mía. Carrie recordó lo que le había hecho a su madre, y aunque lo agradecía, seguía sin estar segura de que le gustara ese tono inquietante y alegre en su voz. ¿De qué estás hablando? Bueno, iba a esperar hasta el baile de graduación para hacer esto, pero, estoy impaciente. Su mirada se desvió hacia la calle, de donde provenía el curioso chillido. Sería tan amable de dirigir la mirada a la esquina de la Quinta Avenida y Broadway. Él señaló. Se escuchó otro chillido, inquietantemente parecido al de un ser humano en apuros. Sri Sargensen apareció a toda velocidad en la esquina con un atuendo más bien, cuestionable. Con la cara pintada de rosa y el cuerpo envuelto en un traje de cerdo, se apresuró a avanzar a gatas, ante la incredulidad de todos los presentes. Gruñidos y chillidos salieron de su boca, en su mayoría incoherencias sin sentido, pero que, en la misma línea, transmitían el mensaje. No tardó mucho en que la gente sacara sus teléfonos y cámaras, documentando la escena con la misma alegría vengativa que una vez la había acosado en el vestuario. Carrie se resistía a todo. ¿Qué has hecho? Susurró. Un cerdo es un cerdo, tarareó Naruto, observando cómo su figura chillona se perdía en la distancia. Ahora mismo cree que es un cerdo, y los mismísimos sabuesos del infierno la pisan los talones, con la intención de devorarla. Correrá con ese traje hasta que la ilusión se desvanezca, sus manos y pies se desangren, o alguien la detenga. Preferiblemente, espero que sea lo primero. Con su querido padre muerto, apuesto a que nunca lo superará, y esto la perseguirá hasta el fin de sus días.
Fue venganza, castigo, pura y simplemente. Y no pudo evitarlo. Ella se rió. Naruto también. Se rió aún más fuerte. La alegría la invadió, la risa que nunca se había permitido conocer brotó en un instante. No se reía de Chris, se dijo, se reía porque era divertidísimo. Vale, sí, tenía razón, se reía de Chris. ¿Y qué si lo hacía? Si alguien en este mundo merecía ser destrozado por ser tan cruel, ese era Chris Argensen. Se sentía bien saber que alguien la había devuelto, saber que alguien, ese Naruto, la cuidaba. Entonces, inexplicablemente, se quedó en silencio. La miraba de forma extraña, de una forma muy extraña. Perdóname. Carrie parpadeó, y se le paró el corazón cuando él le acarició la mejilla con la mano. ¿Qué estás? Sus labios tocaron los de ella. Fue un beso sorprendentemente casto, considerando todo. Naruto no la empujó ni la tanteó, su boca simplemente se amoldó a la de ella suavemente, permaneciendo allí. Suave, delicadamente. Así sin más. Su primer beso y a ella, le gustó. No, el gusto no fue suficiente. Ella. Auge. De repente, 1000 petardos estallaron en la nuca de ella, llenando su visión de estrellas. Su cuerpo tomó el control, sus manos se aferraron a su cuello, atrayendo violentamente su boca hacia la suya cuando él intentó apartarse por miedo a molestarla. No lo iba a permitir. Su lengua se enredó con la de él, su cuerpo lo presionó contra la pared más cercana. Años de sentimientos reprimidos, de pasiones que nunca había conocido, que nunca se le había permitido conocer, la invadieron y ahogaron toda esperanza de resistencia. Carrie dejó la tierra y fue al cielo, luego volvió a bajar, todo en un instante. Sintió como si sus pies se despegaran del suelo, pero eso no tenía sentido. ¡Ay! Carrie no se dio cuenta de que flotaba, de verdad, flotando físicamente. Hasta que Naruto la jaló de vuelta a la tierra, conteniendo su explosión psíquica descontrolada. Aterrizó de pie y en sus brazos, su mano se hundió profundamente en sus brazos. Oye, dijo suavemente, no vayas a volar sin mí. Carrie se sonrojó y apoyó la cabeza en su pecho. Nunca, Naruto. Ya no quiero ir al baile de graduación. ¿Eh? Ella se dio cuenta al instante de que sus palabras lo habían dejado atónito, pero se apresuró a explicar. Así no. Me acabo de dar cuenta, he estado intentando estar a la altura de lo que todos pensaban de mí, e ir al baile de graduación fue lo mismo. Estoy cansada de ser lo que todos quieren que sea. Sus manos se apretaron alrededor de las de él. Quiero ser yo misma. La que me has demostrado que puedo ser. Parpadeó. Estoy sorprendentemente bien con eso. Bien. Carrie sonrió radiante y lo abrazó con fuerza. ¿Ahora, podemos irnos a casa? El hogar está donde está el corazón, pero bueno, claro, tenía todo lo que quería aquí. Y solo unos años después, ella tenía aún más. 10 años después, uff. Naruto gruñó sorprendido cuando un trozo de madera que volaba por los aires lo golpeó inesperadamente en la nuca, haciéndolo caer al suelo. Carrie lo notó distraídamente al salir del coche. El lejano sonido de la risa de un niño fue un bálsamo para sus sentidos y una bendición para su alma. Una bolsa de la compra se movió en su mano, y 3 más cargadas en un instante mental. Lo tenía todo. Una cerca blanca y todo. Libertad para usar sus dones sin ser condenada por ellos. La vida en Japón era extraña incluso después de todos estos años. Pero el gobierno japonés había cumplido su palabra. Cuando Naruto regresó, ella se fue con él, y nunca se fue. ¿Y por qué lo haría? Con solo pan y miseria a sus espaldas, sin familiares y sin nada para ella en Estados Unidos, había aprovechado la oportunidad de empezar de nuevo. En ese momento, ese nuevo comienzo estaba dejando a su marido sin aliento. Alma, cantó en voz alta, ¿qué? Mamá. Rió quedamente mientras alzaba a su hija, que chillaba, en brazos. Sus oscuros cabellos se mecían salvajemente por el juego. Sus hijos, el suyo y el de Naruto, rieron alegremente y se acurrucaron contra su pecho, complácidos con su progreso del día. Sus ojos miraron hacia atrás y mentalmente animó a su muñeca con solo una mirada, enviando a su juguete favorito a sus brazos. Tarareó ante las travesuras de la niña de 8 años. Naruto. No tanto. Está bien, gimió desde su lugar en el suelo, ella me atrapó, ahora puedo por favor. ¡No! Cuando Naruto intentó levantarse de nuevo, Alma lo aplastó con la mirada, dejándolo sin aliento con un silbido sordo. Está bien, nena, eso es cruel, es porque querías que me vistiera de naranja. ¿Qué eres? Gimió Naruto, agarrándose el pecho. ¿Qué tiene de malo el naranja?
El naranja es un color perfectamente aceptable para ti. El naranja mola. No. Frunció el ceño, su carita se tornó divertidamente petulante. Mi turno con mamá. Ay, ¿y qué pasa con papá? ¿Le estás haciendo daño? Ella pareció pensar en eso por un minuto, luego lo ayudó a ponerse de pie. Abrazos, exigió imperiosamente, con toda la realeza que un niño podía reunir. Naruto soltó una carcajada y la abrazó con fuerza. Sí, Su Alteza. La mano libre de Carrie formó una tienda de campaña sobre su boca, tratando desesperadamente de sofocar su propia risa. Oh, alma, antes de Naruto, su vida había sido un espacio vacío. Vacía. Hueca. Sin sentido. Había quedado a la deriva, sin velas ni ancla. Pero ya no. Ahora, viviría. Naruto era a la vez vela y ancla, allí para guiarla y siempre para estabilizarla. No, quizás no era del todo cierto. Él era el viento en sus velas, el color de su espacio vacío. Porque ya no estaba vacío, su propia existencia estaba llena de vida, luz y color. Y todo esto, a partir de apenas 5 palabras dirigidas a ella, 10 años atrás. Sí, la vida era buena. Ella ya no era un espacio en blanco. Y bueno chicos, hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Espero que hayan disfrutado de este fanfic tanto como yo, y sin nada más que decir me despido. Cuídense mucho y hasta pronto. Paz.